que fue tortura sexual la que yo viví a manos de policías municipales. Me violó el Estado, me hice justicia yo. Ningún agresor al poder, especialmente quienes cometan violencia sexual, violencia en cualquiera de sus manifestaciones, violencia familiar, política, económica, patrimonial. Las mujeres queremos justicia. Las mujeres lo que necesitamos es ponerle un alto a la impunidad. La violencia la vivimos solas, así la atravesamos. El Estado nos ha enseñado a guardar silencio o a sentir vergüenza a nosotras, mientras los agresores gozan de cabal salud y de totalmente impunidad. ¿Cómo están? Yo emocionada y lo que sigue con un equipo extraordinario que tuvo esta genial idea de hacer nuestro primer podcast en la Casa del Risco. Quiero agradecer a las autoridades de esta hermosa casa que un mexiquense y un mexicano extraordinario como fue Isidro Favela compró en 1933, la restauró, vivió en ella y después la donó para hacer un museo. Esta casa ha sido una vecindad, pero ha sido también un cuartel del ejército norteamericano y estamos aquí en esta fuente de la Casa del Risco como fondo que fue restaurada por don Isidro Favela y su esposa cuando tuvieron la oportunidad de estar aquí, pero además con una madrina extraordinaria. Me he propuesto que en este espacio entrevistemos a gente, a personas de las que yo he aprendido muchísimo, que yo admiro profundamente y por las que tengo un entrañable cariño. De modo, la vida tiene que ser así, de frente. Indira, feliz de estar aquí contigo hoy para hablar de una agenda que Indira y un colectivo de feministas han puesto en el centro y ha tenido avances muy importantes, pero también para hablar de ella. Yo quiero preguntarte, Indira, la primera vez que yo te vi en la Cámara de Diputados con una agenda muy puntual, la 3 de 3 contra la violencia. Después me la encontré en nuestra alma mater, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me impresionó su claridad, su contundencia, su firmeza. Celebro que hoy podamos estar aquí. Y quiero que me platiques, tú eres una mujer que ha vivido en el Estado de México, que tiene también, que ha brevado de otros terruños, pero que es muy clara en sus objetivos. A mí me gustaría que me digas y nos platiques a todos cómo inicia tu lucha por los derechos de las mujeres. Sí, bueno, muchas gracias, diputada Anelia. En principio, felicitar este espacio de lo que nos une, del tiempo, de que es tiempo de las mujeres y de que hablemos las mujeres y que se escuche fuerte y claro nuestras voces con esta pluralidad a la que nos invitas tú y tu gran equipo a través de este podcast. Muchísimas gracias por permitirme participar de él. Bueno, en principio decir que mi acercamiento a la lucha de los derechos humanos en general, y no solamente de los derechos humanos de las mujeres, pues fue desde muy pequeña. Tengo el privilegio, y es así, me parece que cuando las mujeres somos la mayoría de la población, pero no somos la mayoría politizada, tengo muy claro que mi principal privilegio fue estar politizada desde muy pequeña. Crecer en un hogar con padres disidentes, profesores normalistas, militantes de izquierda. Mi hermano mayor se llama Sandino, mi hermana menor es Gandhi. Llamarme Indira, bueno, eso da cuenta, me parece, del padre que tuve, de la madre que tengo, siempre pujantes. Y ellos son quienes me permiten acercarme en un inicio a esta lucha por la justicia social, por la igualdad, por la equidad, y en su traducción eso es luchar por los derechos humanos. Y bueno, pues si a eso le aderezamos hacerlo con las gafas violeta, eso nos permitió ver en la lucha de los derechos humanos un tema específico que era que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que ahí la lucha por los derechos humanos pues es la traducción de este movimiento tan amplio como es el movimiento feminista. Muy bien, Indira. Platícanos cuál es, a ver, entonces, vienes de izquierda, me consta, todos los días das esta lucha. ¿Cuál es hoy tu principal militancia? Y platícanos también, ¿cuál fue tu primer acercamiento al feminismo? ¿Desde cuándo te consideras feminista? ¿Cuándo dijiste, yo tengo que luchar por esta causa? Claro, siempre estar cerca de las causas sociales y siempre colocando los acentos en las mujeres, su traducción sin que yo lo conceptualizara muy pequeña, pues me hacía feminista. Ya después supe que eso era. Y ahí me quedé. El feminismo es mi genuina militancia. Ahí milito y participo en distintos espacios políticos.
Lo he hecho en su momento en partidos, decidí renunciar a ellos en algún momento que no veía reflejado estas causas. Vengo llegando ahorita de la Internacional Socialista, que me gustó mucho estar con colegas ahí porque fueron espacios internacionalistas donde yo estuve, pero sin tener como carnet registrado desde tal fecha lo soy. Lo que sí puedo decir es que desde todos los espacios en donde he podido participar, tener la oportunidad o abrirnos esa oportunidad, ha sido defendiendo las causas de las mujeres y de las niñas. Y poder hacerlo desde partidos, sindicatos, función pública y especialmente desde las calles, decidí ahí quedarme, especialmente desde la colectiva Las Constituyentes que fundamos y quedé ahí en sociedad civil como un espacio de incidencia y de permanente participación política. Yo quiero que nos platiques, Indira, algo que pasó en tu vida. La lucha de Indira no solo viene de este entorno familiar, sino también de una agresión sexual que viviste por parte del Estado en Guerrero, que te permitió ya tener una disculpa pública, que es muy importante, y una serie de sanciones para la autoridad municipal. Que nos platiques cómo fue y qué es justamente esa semilla que después da vida a través también de un ejercicio colectivo a la 3 de 3. Sí, claro, bueno, doloroso, ¿no? Las mujeres feministas, defensoras de derechos humanos, ninguna, creo yo, estamos exentas de vivir y sufrir la violencia. Eso yo lo quiero recalcar con estas gafas violeta, porque me parece que hay que denunciar permanentemente la emergencia nacional que vivimos las mujeres en nuestro país. Lo digo porque ni siendo defensora de derechos humanos, ni teniendo herramientas, me pude escapar de ser víctima de la violencia que se perpetra en nuestro país y que creo que cuando esta se perpetra desde el poder, pues se vuelve prácticamente tortura. Y así fue clasificada la Recomendación General 63-2019 por la CNDH, que fue tortura sexual la que yo viví a manos de policías municipales en Tlapa de Comunport, en Guerrero, en 2017, en un entorno que cuando uno está en un espacio público, no espera más que, pues no sé, cuando te vas de fiesta, cuando estás en algún tema, no ponerte en riesgo, sino incluso lo que espera una es una resaca a veces y no necesariamente una violación. Entonces, venir de un asunto que tenía que ver con privación ilegal de la libertad, con uso excesivo de la fuerza, con una violación grave a los derechos humanos como es la violencia sexual para las mujeres, uno se pregunta si fue el Estado quien lo perpetró, si va a ser el Estado quien lo tiene que investigar, quien lo tiene que sancionar, quien lo tiene que juzgar, qué hacen los agresores en el Estado. Entonces, colocarlo como principio, como una consigna de a mí me violó el Estado, me hice justicia yo, porque a mí me quedaba claro que si yo no me defendía como lo podía hacer, qué hubiera sido de mí y poder colocarlo en una agenda de la organización política en la que milito, que son las constituyentes, que no es la primera consigna que defendemos en el marco jurídico. Bueno, me hizo caminar como hemos caminado la mayoría de mujeres, en colectivo para conquistar nuestros derechos humanos. Pero la violencia no siempre la vivimos así, es decir, la violencia la vivimos solas, así la atravesamos. El Estado nos ha enseñado a guardar silencio o a sentir vergüenza a nosotras, mientras los agresores gozan de cabal salud y de totalmente impunidad. En mi caso, después de un proceso personal, individual, interno, porque las herramientas no siempre se tienen, no, o aunque cuentes con ellas, no siempre están así, lo llevamos desde este lugar muy doloroso, pero también politizado, desde la resiliencia, a decir, nunca más van a estar en el poder, nunca más van a contar con el privilegio de nuestro silencio y nunca más tendrán leyes que los protejan, que los que les generen un espacio de incidencia y decir que la violencia perpetrada desde el poder tiene una doble asimetría. Es de control, es de dominación, es absolutamente de impunidad, especialmente en los cuerpos de las mujeres, donde dice Rita Segato, se han convertido en los territorios de guerra. O sea, los cuerpos de las mujeres se vuelven esos lienzos donde se dibujan las distintas batallas patriarcales y la guerra es una de ellas, y la guerra tiene un rostro muy crudo, y la violencia sexual ha sido de una de ellas. Y de ahí, bueno, nace una iniciativa de decir ningún agresor al poder, especialmente quienes cometan violencia sexual, violencia en cualquiera de sus manifestaciones, violencia familiar, política, económica, patrimonial, y bueno, también con las niñas y los niños, ¿por qué no? Porque no voten, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿No? O sea,
¿En qué parámetros hasta actualmente estamos midiendo la democracia? ¿En qué medimos la democracia en nuestro país? Yo creo que mucha de la lucha feminista tiene que ver con ejercer a plenitud nuestros derechos. No queremos más que los hombres. Queremos igualdad de circunstancias, queremos piso parejo. Y en esto yo quisiera que nos platiques de la 3 de 3, porque como ya nos has dado ya un poco esto, pero de pronto hay hombres que se sienten agredidos. De pronto piensan que las mujeres queremos venganza, las mujeres queremos justicia. Las mujeres lo que necesitamos es ponerle un alto a la impunidad. Que nos cuentes bien cómo es esta 3 de 3, porque creo que es un gran avance. En el caso de deudores de pensión alimentaria, casi 8 de cada 10 hogares en este país, donde los padres están separados, no reciben por parte del padre pensión alimentaria. 1 de cada 3 hogares, Indira, en México está jefaturado por una mujer con una doble carga de llevar el sustento familiar, pero también de atender a los integrantes de la familia, muchas veces ampliada por un abuelito, una abuelita, alguna persona con discapacidad, los hijos desde luego, y tener la obligación de llevar el sustento. Cuéntanos, para que nosotras lo entendemos muy bien, lo platicamos todos los días, se acaba de aprobar una reforma constitucional en torno a la 3 de 3 contra la violencia. Cuéntanos de qué se trata, porque creo que es bien importante que quienes nos escuchan puedan conocer cómo hacer valer sus derechos. Claro. Bueno, en principio yo partiría de decir que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Suena lógico, suena simple, suena llano, pero hasta el día de hoy hay quien nos ha seguido tratando como subhumanas, como subciudadanas, es decir, que no entienden que el derecho a vivir libres de violencia es eso, un derecho humano. Actualmente los requisitos para ocupar un cargo público, la verdad es que se quedan muy cortos, ¿no? Una edad determinada, cierta vecindad o radicar en cierto lugar, de alguna manera para los cargos de elección, pues que te postule un partido de manera independiente, para quienes son cargos de designación directa y así sin escalas, pues basta casi un nombramiento, y bueno, para los órganos autónomos, pues hacer algunos exámenes, pasar algunos temas, pero nadie había colocado en el radar público que fuera un requisito, oye, no ser un violador, no ser deudor de pensión, no abandones, o sea, así como no corro, no grito, no empujo, bueno, pues no violo, no debo, no abandono y demás. Bueno, pues eso no estaba en la ley y lo que no está prohibido, entonces está permitido. Y aunque no lo crean, en nuestro país hay muchas personas que en cargos de elección, designación o concurso con una situación muy delicada. Y no es que haya víctimas más importantes que otras, sino hay agresores con más poder que otras. Y entonces, en el manto de impunidad quedaban totalmente libres. ¿Qué dijimos? Las constituyentes, una red de defensoras de derechos humanos, una red de redes muy amplia, reconozco a Mujeres en Plural, a 50+1, a la gran amalgama, y permíteme reconocerte, diputada, como parte de las impulsoras de esta iniciativa desde la legislatura pasada, desde la 64, y ahora darle continuidad como parte de este grupo plural. Poder generar, quiero compartirles que es una reforma constitucional, que es una reforma que ya está en nuestra Constitución, en el máximo marco jurídico de nuestro país. ¿Qué cosa está en la Constitución? La suspensión de derechos políticos a quienes se encuentren en este supuesto. Suspensión de derechos políticos, lo diré en las palabras de quien se sintió amenazado, es muerte civil y política para quien se encuentre en esta condición. Es decir, no pueden pasar por elección, por urna, no pueden por nombramiento directo y no pueden por concurso. Se les acabó la fiesta de la impunidad. ¿Quiénes? Quienes deban la pensión, quienes agredan sexualmente, quienes agredan en el ámbito familiar y en el ámbito político. Y se logró esto con pluralidad. Es la primera reforma constitucional que sale por unanimidad en lo que va del sexenio, que venga de la sociedad civil, me parece fundamental, que venga acompañada de 31 congresos, de 32 que conforman el constituyente permanente de nuestro país, también es fundamental. ¿Para qué? Para que en las urnas en 2024 ya no volvamos a ver a los agresores en las boletas. ¿Para qué? Para que el funcionariado público y a quien nombren las autoridades a las que elegimos no estén en sus gabinetes, no estén en sus cabildos, no estén en sus ayuntamientos, no estén en ningún lado.
y tampoco los fiscales, los magistrados, los jueces, los rectores de la universidad puedan estar. Nadie, absolutamente nadie que viole un derecho humano en lo privado puede aspirar a representarlo o a tutelarlo en lo público. Esa es la 3 de 3, pero si me preguntan, la verdad es que creo que en realidad la 3 de 3 viene a ser un acto de justicia. Si lo llevo a este caso que me preguntas en lo particular, es mi medida de no repetición. Por eso digo que es justicia yo, porque el Estado debió decir, bueno, ¿quién violó? El Estado, bueno, la medida de no repetición es que no haya violadores. Sin embargo, bueno, no fue así. Y también, ¿qué cosa es? Me parece que es un cambio de paradigma, un cambio de régimen político, y un cambio en la democracia de nuestro país. Y si viene desde el feminismo, yo creo que ya estamos frente a otra orden, y esa es, yo le llamo la feminismocracia. Totalmente. A ver, aquí hemos dado un paso muy importante porque lo personal se vuelve público. Alguien diría, bueno, es que el juez es deudor de pensión alimentaria, pero va a juzgar conforme a la ley. Yo creo que va a juzgar conforme a su criterio, porque si él debe la pensión de sus hijos, le parecerá normal, cotidiano, que alguien más, y podrá justificar desde su perspectiva, desde sus gafas machistas, vamos a ponerles un color, que eso es normal, se normaliza este tipo de violencias. ¿Cómo va a legislar? Pienso en temas, por ejemplo, como los feminicidios. Pues un hombre que es violentador sexual de mujeres o que es golpeador de mujeres. Entonces, lo personal es público. Esta es la segunda legislatura de la paridad en México. En 2019 se legisló para que la mitad de las mujeres fuéramos a cargos de elección popular, pero también a cargos administrativos, que todavía no lo logramos ahí, pero en la representación popular ya lo logramos desde la pasada legislatura. En esta segunda legislatura de la paridad, que es paridad perfecta, prácticamente la mitad somos mujeres, logramos concretar esta 3 de 3 que, como bien dices, se planteó hace ya algunos ayeres. Pero antes regulamos también otro de los avances, la violencia política en razón de género. El INE toma esta legislación y el INE estipula que no podían llegar a ser candidatos o candidatas, porque pueden darse los casos de mujeres también, quienes fueran este tipo de agresores. Cuéntanos, Indira, a qué obstáculos se enfrentaron las constituyentes, nos enfrentamos las legisladoras para llegar por fin a esta reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia. Bueno, sin duda al gran pacto patriarcal, que es esta alianza de agresores que se cubren con el poder. Y aquí aprovecho para decir que ser hombre no es sinónimo de ser agresor. Que nadie se sienta amenazado. Me han dicho, bueno, la 3 de 3 contra la violencia es una norma contra los hombres. No. Si usted no debe, pues nada teme. ¿Claro? O sea, si usted no es agresor, esta ley no es para usted. O a quién está cuidando, o a quién está protegiendo, o a quién le amenaza el tema. Entonces, vale la pena decir eso. Segunda, que la 3 de 3 no lleva dedicatoria. No nos interesa algún cargo en lo particular, algún color en lo específico, porque por desgracia nadie se salva. ¿Y por qué comento esto? Porque claro que está haciendo una resistencia el que esto se pueda hacer como una norma para nuestro país. Vergonzosamente enfrentamos 5 acciones de inconstitucionalidad promovidas por las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos y estatales, o sea, estatales de algunas entidades y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero las 5 acciones de inconstitucionalidad, la ley las resolvió, la Corte las resolvió dándole la razón al argumento legal que está basado la 3 de 3 contra la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no viola ningún derecho humano la 3 de 3 contra la violencia, que no puede ser más grave alguien que no se elija que alguien que es violada, que alguien a la que es su dignidad humana se le vea trastocada, y no puede ser más grave que dejar a los niños y a las niñas sin sus alimentos. Entonces, en este sentido, la 3 de 3 contra la violencia tiene su gran resistencia en este manto de poder de que se sentían los intocables. Yo quiero decirte, diputada, que ya no estamos en los tiempos donde esta persona, como los curas de las iglesias, donde solamente los remueven ante una cuestión de pederastía o de violación grave a los derechos humanos de las niñas y de los niños, y en clase política era, bueno, lo hacemos diputado, lo hacemos cónsul, lo hacemos embajador, y
y más. Ya no hay fuero que alcance. Entonces, cuando me preguntas cuáles fueron las resistencias, las mismas que el poder otorga. Enfrentarnos al poder que los protegía y quitarle esas capas como si fueran unas cebollitas y después se te acabó esta, la de la impunidad, la de la elegibilidad, la de sí, ya hay otros parámetros. Y esa es una buena noticia para todas las mujeres. En este tiempo de mujeres, sí debemos saber qué es lo que nos une. Y lo que nos une son nuestros derechos humanos. Y para protegerlos, hoy todo mundo, yo les invito a que se vuelvan promotoras de la 3 de 3 contra la violencia y que vayamos a defender que nadie haga mal uso de esta herramienta. Que nadie quiera, por quitarse al adversario del camino, hacer un uso indebido de esto, donde dejen de lado los derechos humanos de las víctimas, de las mujeres, de las niñas principalmente, porque no somos instrumento de nada ni de nadie. La deuda de justicia es demasiado. 98% de los delitos cometidos contra las mujeres, niñas y niños están en impunidad, y a nosotros nos parece que la 3 de 3 es esa herramienta que les devuelve la posibilidad de justicia y de que acabar con este gran tema que a la resistencia que nos enfrentamos fue de protección a los agresores dentro del poder. Es muy importante porque antes el fuero los protegía o había necesidad de cambiar muchas leyes para que alguien dejara de estar en un cargo, decirles que ya tenemos los primeros resultados, que ya hubo quien intentó asumir un cargo público en estos días, pero ya con la entrada en vigor de esta reforma constitucional, pues se topó con pared, se topó con la ley, se topó con que ya no es posible, al amparo del poder, seguir violando derechos humanos. Y bueno, termino esta pregunta diciendo que la mayor resistencia a la que nos hemos enfrentado es a quien se niega a seguir reconociendo a las mujeres, a las niñas, a los niños como humanas, como humanos, pero también quien se niega a reconocer que vivir libres de violencia es un derecho y que nadie tiene la posibilidad de violarlo. Entonces, nos parece que vamos por buen camino, que las gafas violeta van viendo la senda por donde hay que caminar y donde hay que continuar. Y el gran desafío ahorita está en cumplir la ley, en que todas las autoridades sepan que ahora el balón está en su cancha y que ahora son ellos quienes tienen que responderle y darle la cara a las mujeres, a las niñas y a los niños, porque ya las feministas, las mujeres, en todos los espacios ya hicimos lo propio. La 3 de 3 contra la violencia es el aporte de las mujeres a la democracia mexicana. Coincido. Fíjense que la 3 de 3 ha recorrido un camino lleno de obstáculos, ¿no? Desde estos lineamientos que establece el INE, yo quisiera decir que antes de eso, en lo local, a partir de la armonización que se hizo en los congresos locales en el tema de violencia política en razón de género, estuvimos ahí en pleno confinamiento por la pandemia, en reuniones de Zoom, ¿no? Varios colectivos arrastrando lápiz, primero para que esta armonización fuera posible, una reforma constitucional que tenía que tener sus propias características en las entidades federativas, pero después en el proceso, que es lo que quisiera que nos platiques, en el proceso electoral de 2021, las constituyentes y otro grupo de mujeres muy valiosas hicieron un observatorio para revisar los perfiles de quienes compitieron en el proceso electoral de 2021, donde se renovó pues, el Congreso de la Unión, muchos congresos locales, etcétera, que nos cuentes qué encontraste y decir algo que yo quiero reconocer. Sin duda es una iniciativa que surge claramente a partir de esta experiencia personal, pero que luego fue reflexionada por feministas, particularmente las constituyentes que lo impulsaron, lo pusieron en blanco y negro, lanzaron una iniciativa de forma pública y que luego también hay que reconocerles a todas las compañeras legisladoras, particularmente las diputadas que fuimos Cámara de Origen para esta iniciativa, porque no fue fácil encontrar la forma o la fórmula legal para darle vida a la 3 de 3 contra la violencia, que sigue, porque luego, sin recursos, nos quedamos en el discurso. ¿Qué hay que hacer en cada entidad para hacer la realidad? Claro, bueno, primero decir que en 2021, y anunciamos que en 2024 también estará la observatoria Todas MX. Y tuvimos ahí por lo menos 3 grandes ejes. El primero es poder observar quiénes eran los candidatos y candidatas postulados por los distintos partidos en lo que en ese momento era la
elección más importante de la historia. Bueno, pues ahora también vamos a ir a una de igual o mayor magnitud. 106 antiboletas. ¿Qué eran esas antiboletas? Bueno, tú no tenías derecho a estar en una boleta electoral si estabas en alguno de estos principios con este lineamiento del INE. 106 si nos basábamos solo en las carpetas judicializadas de las víctimas. Porque si nos ponemos las gafas violeta y nosotras solo nos rigiéramos por esa gran primicia de decir lo personal es político, como bien comentas, y yo sí te creo de que la palabra de las víctimas sea lo principal. Bueno, Kate Millett habla de la política sexual, de que todo lo que pasa en lo privado tiene una traducción directamente en lo público. Y encontramos a 106 en estos supuestos que tenían carpeta judicializada y la antiboleta contenía una especie de decir el nombre de quien estaba, el partido de quien lo postulaba, el cargo que buscaba, de qué distrito, de qué municipio. Y bueno, si tuviéramos que hacer el día de hoy un atlas, podemos decir con toda precisión que ningún partido se salvó, que fue el partido en el gobierno actualmente, Morena, quienes más candidatos con estos supuestos tuvieron, que el principal delito fueron violencia sexual y ser deudores de pensión alimenticia, pero creo que ese ranking lo tendría que estar haciendo hoy todos los institutos electorales locales, el Instituto Nacional Electoral, que con todo y las atribuciones que tiene, y con todo el presupuesto que tiene, solo detectó 3, y nosotras detectamos 106. Y bueno, había homónimos, muchos homónimos, que vivían en la misma sección electoral y que vivían, pero en ese momento, en el 2001, por eso, en el 2021, perdón, no le daba para más al INE, le daba para un lineamiento que tenía que hacer un cruce y hasta ahí. En este momento ya es reforma. Claro, que fue un inicio muy valioso, también muy valioso. Hay que reconocerle al INE. Yo creo, y poniéndome otra vez mi linternita, haga de cuenta que esto veía lo que nadie quería ver, pues en el 2021 la 3 de 3 contra la violencia fue ese gran faro que alumbró a donde nadie quería voltear a ver, a donde nos poníamos atención en las ideas, en las propuestas, en ciertos perfiles, que si era corrupto, que si no, que si estaba con el crimen organizado, o sea, veíamos otras cosas que por supuesto que hay que seguir observando, pero no volteábamos a ver si había un agresor o no, si había un deudor o no, eso nadie nunca se lo había observado, ni te digo. 106, con un cruce que hizo el INE muestral, la violencia no es muestral, no puedes determinar en qué distritos no, en qué distritos sí. Tú recordarás, diputada, en la primera legislatura de la paridad, el vergonzoso e indignante caso del diputado poblano que fue en flagrancia detenido, violando a un menor en un hotel de la Ciudad de México, pues no estaba en su lista muestral de a quien le iban a pedir la 3 de 3 contra la violencia de manera directa, entonces no puede volver a ser así. Ante eso, ¿en qué nos encontramos en este momento? En un mandato constitucional que a los tribunales superiores de justicia, a las fiscalías de todos los estados, a los partidos políticos, a los institutos electorales les va a decir, hagan ese curso. Y los partidos tienen que ser los primeros filtros. ¿A quién están postulando? ¿A quién le dan el boleto de entrada para que participe? En segundo momento, las fiscalías tendrán que dar cuenta de por qué estas carpetas no están judicializadas. Y los tribunales tendrán que decir, bueno, si está judicializada, ¿por qué no ha habido ninguna sentencia? Entonces, hacia allá vamos en este momento y anunciamos para que quien quiera participar, va a haber observatoria 2024 para que también hagamos lo propio de sociedad civil. Si bien no estamos a favor de que se violen los derechos humanos y la carrera política de nadie, tampoco vamos a dejar de lado a la denuncia social. Esa que de aquí a que generan la carpeta y a que generan la sentencia, vamos a dejar de visibilizar ese tema, sin violarle los derechos a nadie. Pero es muy importante que la ciudadanía sepa que se puedan sumar, que pueden ser parte de un gran esfuerzo, que coloque nuevamente los puntos sobre las IES, que se coloque las gafas violeta y que volteemos a ver a donde nadie más quiere voltear a ver. No es menor. Estamos hablando de 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno. Estamos hablando de que por lo menos en 29 entidades del país vamos a cambiar los congresos locales, de la Cámara de Diputados y Diputadas, de todo el Senado de la República. Estamos hablando de la Presidencia de la República y de todo un arsenal que multiplicado por el número de partidos es por mucho la elección más importante de la historia y cada vez siempre nos encontramos y la elección más violenta. Yo creo que le podemos mermar un poquito a que los agresores no sean quienes estén en las urnas si también hacemos valer la 3 de 3 contra la violencia. Pero además de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Tendría que ser como el objetivo final, familias con mayor armonía, una sociedad cada día menos violenta, una política
una clase política, cualquier cosa que eso signifique, mejor. Tomadores de decisiones, tomadoras de decisiones que sean congruentes entre lo que dicen, lo que hacen y lo que deciden para muchas personas. La clase política no ha entendido que cuando se apuesta por los derechos humanos, se apuesta por el desarrollo de una sociedad en su conjunto. No nos hacen un favor. La 3 de 3 contra la violencia es una contribución para que una mejor sociedad cuente con autoridades pues, que merecemos la ciudadanía. Es mucho pedir que no nos gobiernen, legislen, administren, impartan justicia los agresores, los deudores, los acusadores. ¿En qué clase de democracia un deudor alimentario puede ser un mandatario? ¿En qué clase de democracia un violador puede querer ser gobernador? ¿En qué clase de democracia? Da vergüenza. De verdad vengo regresando de un congreso internacional en Panamá, donde cuando externé el tema de la 3 de 3 contra la violencia, nos dijeron muchas gracias porque gracias a eso Salmerón no pudo ser el embajador de México en Panamá. Es vergonzoso que quien haya tenido que decir no lo aceptamos haya sido el presidente de Panamá, fue el que haya sido no queremos a esta persona, y que el canciller y el presidente de la República nunca lo había retirado. Entonces, se trata de una mejor sociedad, se trata de mejores instituciones. Yo creo que la ONU, cuando declara que todavía nos faltan algunos años para erradicar las brechas de desigualdad, queremos decirle que desde México para el mundo a Naciones Unidas, con esta herramienta que no tiene precedente, las mexicanas nos ponemos en posición de decir, podemos hacer que esa brecha se reduzca algunos años y quitamos a los agresores, deudores, acosadores, violadores de la toma de decisiones, de la legislación, de impartir justicia y también de ejercer los presupuestos. Presupuestos que por supuesto exigimos que sean cada vez más fuertes y más vastos y que la 3 de 3 contra la violencia para su efectividad va a requerir que pasemos del discurso, ¿no?, a una acción sustantiva y de que tenga recursos. Eso es fundamental en el tema. Y también decir que la ciudadanía debe tener ahora otros parámetros. Ya no solamente va a bastar la afinidad y la militancia a ultranza. Ya no hay encuesta que alcance. Ya no solamente le debemos ver si es buena gente, buena onda, si está guapo o no. Tenemos que pedirle que nos muestre su 3 de 3 contra la violencia, además de su agenda muy clara en favor de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños. Coincido. A ver, yo diría, necesitamos recursos para capacitar a las personas que trabajan en el Poder Judicial, para que conozcan la 3 de 3, porque lamentablemente hemos normalizado la violencia contra las mujeres. Parece que es normal, es la cruz que te tocó cargar, pues sí te golpeó, te pegó, pero mantiene a tus hijos, ¿no? Etcétera. Hay justificaciones aberrantes. Recursos para tener en cada entidad federativa un padrón actualizado, permanente, confiable de deudores de pensión alimentaria. Me parece que eso será fundamental y por supuesto pues que todos participemos formal o informalmente de revisar quiénes van a un cargo de designación, de concurso o de elección popular para que cumplan con este mínimo de integridad, yo diría, ¿no? Para que ya le cerremos el paso a la impunidad, que me parece fundamental en esta 3 de 3. Y mira, yo quiero pasar a cosas más personales, a que nos cuentes de ti, pero antes quisiera que nos digas qué sigue, porque ya tenemos esta reforma constitucional, tenemos una red que más allá de partidos políticos, más allá de ser del colectivo 1, el 2 o el 10, estamos convencidas, así es, hemos traspasado ese límite y sabemos que es una causa común y hay mujeres que no militan, pero tampoco están en un colectivo y saben que es su derecho o tienen que saber. ¿Cómo defines tú la feminismocracia? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué otras luchas traen en puerta las constituyentes MX? Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Bueno, sin duda ya llegamos hasta aquí, ya fuimos capaces con la fuerza de las mujeres de colocar en el centro esta gran agenda, este gran parteaguas en la vida pública y democrática del país. Y ahora toca operar la norma, comprender la norma, qué es, de qué se trata. Y requerimos inmediatamente saber cuáles son las atribuciones que tendrá de hoy en adelante el Poder Judicial con esto. Me centro en el Poder Judicial porque se trata de un asunto de justicia, de acceso a la justicia, que nadie vea a la 3 de 3 como algo punitivo, de qué sanciones van a tener estas personas que se encuentren en estos supuestos. Las sanciones ya están. Si la violencia sexual está legislada, va a tener las propias.
la violencia familiar, la violencia política, porque para quien no leyó las letras chiquitas, la 3 de 3 contra la violencia eleva a rango constitucional la violencia política, ¿no? Entonces, se les acabó la fiesta a quienes pues, creían que no, ya no solamente es que es un padrón de agresores políticos y que eso los hace inelegibles, sino no van a poder aspirar a ningún otro tipo de cargo. Bien, instrumentar el Padrón Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia que ya se aprobó y entró en vigor el 8 de mayo, ahora hay que armonizarlo. Ojo, esto no es limitante de que si no se logra armonizar antes de tiempo, los padrones locales son vigentes y funcionales para el tema. Instrumentar el padrón de agresores sexuales, que ya la Corte dijo que no puede ser público los nombres, no para el público, pero sí para las autoridades, entonces hay que instrumentarlo. Yo quiero que nos pongamos en los zapatos de las mujeres, las niñas y los niños, pero especialmente las mujeres que quieren denunciar, que no lo hacían porque sabían que se enfrentaban al cinturón de protección y de poder que sus agresores tenían. Ya es muy grave que alguien violente a alguien. Ahora imagínense cuando quien violenta lo hace con poder. A ellas decirles, no estás sola, no están solas, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, denúncialo. Si es juez, magistrado, funcionario, candidato, hagámoslo. Sigue una gran campaña. Me parece que también sigue la verificación, el mecanismo de validación adecuado, eficaz, público, transparente. Sigue también la instrumentación de normas secundarias. Hay que seguir apuntalando a la armonización de leyes en materia de prevención. Ya lo hicimos en lo político, electoral, pero sigue la administración pública y las leyes orgánicas de todos los poderes. No quisiera dejar de desaprovechar el espacio para felicitarte y reconocerte, diputada, de este momento en el que la primera constitución modificada para que la 3 de 3 fuera posible fue la del Estado de México, en un ejercicio que junto con mujeres muy valiosas y extraordinarias a quienes reconozco, lo llevamos a cabo y que eres una permanente promotora de esta iniciativa hoy de una reforma constitucional, y eso es darle buenas cuentas a las mexiquenses y a las mexicanas. Oye, no nos limitó ni el confinamiento. No, ni el confinamiento. Tienen que saber que en reuniones virtuales estábamos allí 4 o 5 horas arrastrando lápiz, haciendo propuestas, sí. Y tú fuiste a evitar. No, bueno, ahí lo hicimos, y también que no nos limitó de este lado no tener curul, y aunque la diputada era diputada federal y no local, lo hicimos juntas y lo hicimos con muchas más, y eso creo que da cuentas de que se puede, de que lo que nos une es la agenda y de que es tiempo de mujeres, y cuando lo hacemos con la agenda al centro es muy importante, y eso es la feminismocracia. La feminismocracia es el nuevo orden político, con las mujeres al frente, porque ya nadie nos puede regatear ni volver a otro lado, con los derechos al centro, pero además sin ningún agresor en el poder. Cuando tú colocas esos 3 elementos, es con las mujeres al frente, bueno, queremos a más mujeres en el poder con poder. Con los derechos al centro es más allá de cualquier partido, militancia, sigla, color, los derechos como una agenda. Y sin ningún agresor al poder es erradicarlos y desterrarlos del poder, a mí me parece que lo que se coloca en el centro es un nuevo orden político. Y eso es la 3 de 3 contra la violencia. La posibilidad de un parteaguas que coloque que otras reglas son posibles. Sin duda. Esta feminismocracia donde las mujeres hemos trascendido las ideologías partidistas, donde entendemos que nuestra presencia tiene que ser congruencia y donde esa congruencia tiene que traducirse en un beneficio para todas. Lo dices muy bien, la verdad es que se debe seguir notando, cuando preguntas qué sigue, qué traemos, me parece que debe seguirse notando para qué están las mujeres en la política. Yo creo que no requerimos a más mujeres en el poder a secas. Requerimos a más mujeres en el poder con poder y con las gafas violeta bien puestas. Se debe seguir notando que las mujeres van pasando por los espacios públicos. Y esta legislatura de la paridad ha dejado muy claro que cuando nos unimos somos capaces de poder transformar temas tan trascendentales como modificar un artículo que no había sido tocado desde 1917. Así es. Oigan, pues ya el tiempo se nos fue, yo habría querido que nos platicaras más de ti, déjame decirlo desde fuera, en estos años de conocernos, Indira, que es una luchadora nata, todo el tiempo está en la disidencia, pero en esa disidencia constructiva, en esa disidencia que encuentra las coincidencias, una mujer alegre además, tiene un gran carácter, la verdad es que echarse platicadas con ella es una delicia,
Y yo quisiera que hiciéramos una dinámica, querida Indira, Claro, sí. que yo te digo palabras, tú me dices lo primero que te venga Muy a la bien. mente y con eso vamos a cerrar, no sin antes agradecerte, felices de que seas nuestra madrina. Yo encantada y muy honrada. Al permitirme contrario, hacerlo. muy Quiero agradecidos. también externar públicamente la admiración que te tengo No, hombre, por tu al contrario. congruencia, por Gracias. el liderazgo que encabezas, por un liderazgo plural que abraza causas y que las convierte en realidades para muchas mujeres. Eso es digno de reconocerse, especialmente en este tiempo de mujeres, ¿no? Así lo hemos aprendido todas, especialmente de mujeres como tú. Gracias, gracias. Otra vez al equipo les quiero agradecer muchísimo porque ustedes no saben los poquitos que somos, pero en este equipo hay puro talento, así que gracias a todo el equipo que se dio la oportunidad de preparar este espacio que haremos de forma mensual. Va la dinámica. Mujeres, Poder, feminismo, derechos humanos, México, no sin nosotras, gobierno, plural e incluyente, violencia, emergencia nacional, feminicidio, nunca más, constituyentes, incidencia, participación política y ciudadanía, lenguaje inclusivo, las mujeres al frente y los derechos al centro, Indira. feminista. Eso. Gracias, Indira. Muchas gracias. Pues también tengo una pregunta, Caray. desde esta posibilidad de hablar entre nosotras y de lo que nos une. Seguramente en tus respuestas muchas nos vamos a ver representadas. Y bueno, desde las gafas, Violeta, ¿qué México le quieres dejar a tu hija? Uf, qué pregunta más fuerte. Un México donde se sienta segura. Un México donde se pueda desarrollar sin temor a ser juzgada. Un México donde se pueda sentir libre. Bien. Pues ese es el México en el que todas queremos encontrarnos. Y me parece que hacerlo al lado de mujeres como tú y en este tiempo de mujeres seguramente será lo que nos une. Vamos a seguir luchando por un México donde vivamos sin miedo. Gracias, querida Muchas Indira. gracias. Gracias a todas y a todos.